tipos de carbones. Acá yo le había dicho que en Argentina hay el anteúltimo, hay la turba. En el sur tenemos una mina de carbón de esa clase, ¿sí? Pero también después hay hulla bituminosa, hulla subbituminosa, lignito, turba y grafito. Son los distintos tipos de carbones que los encontramos directamente tal cual están en la naturaleza. Después tenemos los alquitranes, que son como una pasta un poco, o sea, casi está entre sólido y líquido, ¿sí? Después tenemos maderas, que pueden surgir de la tala de montes, y vegetales secos, que pueden ser restos de hojas, ramas, que salen de un aserradero donde se está cortando madera, por ejemplo, ¿sí? Ahora los combustibles artificiales ya son preparados, ya, ¿sí? Por ejemplo, aglomerados de hulla, lignitos, briquetas, son como combinados que se hacen y se prensan, entonces se tiene una leña libre de impurezas. ¿Qué quiere decir? Libre de algún resto, qué sé yo, que contenga mucha humedad o algún resto que no sirva como leña. Entonces yo selecciono, hago la compactación y lo uso. Tienen formas ya inclusive normalizadas para algunas zonas, ¿sí? Es como un tronquito artificial comprimido de restos de materiales de madera, ¿sí? De distintas maderas puede ser, ¿sí? Después el coque, que es lo que me preguntaban en la clase pasada, que ya lo habíamos visto en material y ensayo. El coque resulta de destilar o de sacarle toda la humedad y algunos gases que contienen algunos carbones, ¿sí? Entonces queda un carbón más seco, ¿sí? Más más denso, ¿sí? No con algunos gases que por ahí pueden perjudicar a la combustión, ¿sí? Porque dan mucha llama y puede, qué sé yo, salir la llama afuera de la parrilla, y cuando el operario abre la puerta para cargar más carbón, la llama sale hacia afuera y le puede quemar al operario, por ejemplo. Entonces, en algunos casos especiales, se puede destilar el carbón obtenido. Después tenemos el carbón vegetal, que es el que nosotros compramos cuando queremos hacer un asadito, ¿sí? Ese es el carbón vegetal, que es madera secada en realidad. Lo que nosotros compramos, como la bolsita de carbón esa, es madera secada. Por eso es artificial, porque tiene un tratamiento. Esta acá no tiene tratamiento, es directamente sacarlos. Yo corto la madera y la tiro en el fuego, o la dejo secar al aire libre y uso esa madera, o los vegetales secos también, ¿sí? Todo esto es obtenido directamente de la naturaleza, por eso se dice naturales. Y los artificiales es cuando yo tengo que gastar algo en tratar eso para que quede con mejores cualidades el combustible. Acá entran todos los residuos sólidos urbanos, industriales, ¿sí? Breas de hulla o de petróleo que resultan de la destilación del petróleo. Por ejemplo, ¿de qué resto estamos hablando? La destilación del petróleo se le va a sacar líquidos más livianas, por ejemplo, gases, de ahí sale el GNC, de ahí sale el GLP, ¿sí? Que son combustibles que se usan en motores, ¿sí? Después tenemos las naftas para los aviones, después viene gasoil, después viene fuel oil, y así van cada vez más pesados, ¿sí? Hasta que se llega a un residuo que parece como una pasta, que es esto que dice acá, que dice brea de hulla o de petróleo, ¿sí? Que resulta de yo cuando obtengo coque, estoy destilando hulla. Entonces, lo que sobra de la destilación del coque es lo que yo tengo acá, ¿sí? ...32 alumnos, ahí me gustó. Bueno, 31 y un animal que está hablando. Pero está bien, está buena la cantidad. Bien. Ya, ¿se entiende? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna preguntita hasta acá? Una, sí. ¿Por qué
Nosotros, al hacer coque, conseguimos hulla. Sí, Porque hacemos hulla y conseguimos coque. sí. Eh, Como que no te cierra. no, Bien, te explico más detalladamente. Te explico detalladamente en forma detallada. Vamos a suponer que vos tenés una porción de una cosa, que puede ser, voy a borrar otra vez y volvemos para atrás. De un material, siempre esto acá, lo artificial va a surgir de esto acá. ¿Sí? Acá dice madera, yo corto y tiro en el fuego. En cambio, si yo quiero secar la madera, ya tuve que gastar leña para poner en un horno y secar y obtener carbón vegetal, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo de acá saco hulla bituminosa, esto es como un carbón pastoso. Lo que yo hago es calentar esto, calentarlo, y se separa. Por un lado queda, o sea, lo que yo hago es, empieza a fluir como un material viscoso, ¿sí? Y cae en un recipiente, como un líquido muy espeso. Lo que queda es un carbón bien sólido que parece una roca. Ese es el coque, que es parecido a esta antracita que está acá. Acá está. ¿Ven? Fíjense, esto acá, estas partecitas blancas, es brillo que tiene la antracita. Es una roca que tiene un brillo, parece metal, este carbón. En cambio, la hulla eso es opaco. Y entre sus poros vos ves que tiene como una pasta, como una especie de petróleo o como una especie de jalea, ponele, entre medio. Está es sólido, pero entre medio de sus poros tiene como un líquido muy pastoso. Entonces, cuando vos calentás, haces fluir esa pasta a otro recipiente, ¿sí? Y te queda el carbón sólido, parecido a este, ¿sí? Bien, tu pregunta hace que yo aclare mejor las cosas. Entonces, por un lado tenemos ese carbón sólido totalmente, que es el coque, que es parecido a la antracita, pero lo único que se llama coque porque es artificial, porque vos le tuviste que aplicar un proceso. ¿Está? Y por otro lado tenemos lo que resta, brea de hulla o petróleo. Y también hay algo que salió, que son gases, que cuando yo calenté esa mezcla, que yo lo puedo aprovechar si yo almaceno ese gas, o por ahí se pierde en el ambiente nada más. Por eso por ahí vas a escuchar gas de destilación de hulla del petróleo. Antes se usaba para los alumbrados públicos eso. Te hablo de hace 150 años atrás. Yo era chico en esa época. Entonces vas a escuchar gas de hulla también, y es el gas que cuando vos calentás libera la hulla bituminosa. Entonces vos cuando calentás la hulla tenés por un lado carbón de coque y por otro lado la brea y por otro lado el gas que sacaste que lo puedes almacenar. ¿Está? Simplemente calentando la hulla. La hulla bituminosa o la subbituminosa, depende de lo que vos tengas en tu zona. Lo que pasa es que hay muchos lugares que tienen hulla o lignito o turba, como decir nosotros acá tenemos hierba, si bien la hierba está plantada, pero por decir, ¿qué es lo que abunda acá en Misiones? Por ejemplo, té y hierba. ¿Qué es lo que abunda en algunos lugares? Y carbón de piedra, que le dicen, o carbón vegetal, carbón mineral. Y bueno, de esa manera hay lugares donde se la trata ese tipo de minerales obtenidos o de combustibles obtenidos de esa manera, y luego se usa para distintas aplicaciones, ¿ya? Que se puede obtener el coque o la brea o el gas. ¿Para qué se usará la brea de hulla? Y bueno, puede usarse como combustible líquido si uno calienta eso y lo deja un poco más fluido, o la otra manera se puede usar con algunos tipos de inyectores de pico con un diámetro de boquilla bastante importante, precalentándolo también para mover, por ejemplo, una caldera. Depende el tipo de combustible
que yo esté usando. ¿Sí? No es que los combustibles líquidos se usan solo para motores de combustión, sino que también se puede usar, o para calderas, se puede usar para un montón de emprendimientos, por ejemplo, para una fundición. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí o no? Sí, profe. Bien ahí. Profe, otra consulta. Yeah. ¿Por qué nosotros tratamos de usar el carbono en minerales como carbón, y etcétera, y en petróleo y eso tratamos de usar el hidrógeno y no el carbono que tiene? Me gusta, sí, escuché. Me gusta cuando hacen consulta porque me dan tiempo de tomar un mate, si no se enfría. Eso Bien. está bueno. Eso que vos decís está bueno, algo habíamos hablado en la clase pasada. O sea, yo, si es por la gente que necesita combustible, y a mí me gustaría solamente este. Yo quiero solo ese nomás. No quiero el carbono, yo quiero el hidrógeno nomás. No quiero más nada. Vos combinás esto, vos le arrimás una molécula de oxígeno y ¿sabés cómo arde eso? Una llama blanca como la que tiran los cohetes cuando están subiendo. Ellos tienen hidrógeno líquido y oxígeno líquido. ¿Qué hacen con el hidrógeno líquido? Cuesta un fangote conseguir eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hidrógeno está constituido por un núcleo de ¿qué cosa? ¿Tiene neutrón el hidrógeno? No, no tiene. Un protón con un electrón nada más. Es tan chiquitito que el tipo se mete por cualquier intersticio y se fuga. ¿Sí? Y si combina con el oxígeno del aire, se inflama automáticamente. ¿Y qué se forma? Fíjate si uno tuviera este combustible para cargarla en el vehículo. Y el poder calorífico que tiene esto, adelantándome un poquito, es mucho más grande que el que me da el carbono. Es mucho más grande. O sea, yo quiero hidrógeno porque es una energía limpia. Con eso nos volveríamos a olvidar otra vez del auto eléctrico. Ahí en vez de contaminante daría oxígeno. Exacto. No, daría agua, vapor de agua al ambiente. O sea, no es nada. Es como está, por ahí el clima sería más húmedo y va a llover más seguido, lo único que puede pasar. Pero no estoy tirando el CO2, que es lo que me produce la combinación del carbono con el oxígeno. Y lamentablemente, a los que nos gustan las máquinas térmicas, el carbono está siempre en mayor proporción que el hidrógeno. Cualquiera de nuestros cuerpos que se descompone, algún día será un hidrocarburo, carbono, hidrógeno, porque eso es lo que nos constituye a nosotros. ¿Sí? Los huesos, la carne, todo eso tiene todo esto. Y algún día uno se descompondrá y será combustible. No, queda transformado en esto, ¿sí? En algo de eso. Lo que pasa es que grandes forestaciones antiguas, inclusive dicen que el petróleo se está terminando, y cosa que yo no creo. Lo que sí creo es que es contaminante usar muchas máquinas térmicas, eso es cierto, pero lo que no es cierto es que el petróleo se va a terminar. ¿Por qué? Porque la gente no está pensando que en el fondo del mar, en el lecho del mar, hace millones de años que están muriendo seres vivos, y debajo del lecho marino la cantidad de petróleo que hay es exageradamente grande para no sé cuántos cientos de años más. El problema es sacar de ahí el petróleo, pero no es que se va a terminar. O sea, si alguien tiene la idea de que el petróleo se va a terminar, está equivocado. Lo que sí es cierto de que los hidrocarburos son contaminantes mientras no se pueda controlar o almacenar el dióxido de carbono. ¿Sí? Por eso es que los autos eléctricos están surgiendo por su rendimiento mayor. Pero el problema es dónde cargar los autos eléctricos. ¿Sí? Hoy vi una patinetita ahí en Electromisiones, una patinetita eléctrica que está espectacular. Eso es chiquitito, pero están sacando autos que tienen 100 HP eléctricos. ¿Dónde carga eso? O sea, a eso es lo que voy. Más allá de la batería, que también es contaminante, pero es como que otra línea de contaminación. Hasta que nos demos cuenta de la contaminación de la batería, ya van a pasar unos cuantos años usando los autos eléctricos. Pero hay que ver O sea, porque capaz, por ejemplo, si hay una, ¿cómo es? Nos generan de forma natural como acá, por ejemplo, que están las represas, si tienen alguna planta nuclear o algo así, capaz la contaminación que ocupan para generar la energía que ocupa para cargar es la misma que la de la
Combustible el final. No, vos dijiste capaz, es así. Es más, es peor de lo que vos decís. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que siempre hay un rendimiento, siempre hay cosas que se pierden. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y ahí van a ver que se aplica por eso le hinché tanto no quiero decir la palabra, con el segundo principio. Si yo tengo que alimentar, fíjense, por favor, yo voy a escuchar el que se ríe del autito que yo estoy dibujando. Yo tengo tiempo para reventarlo. ¿Estamos? Vamos a suponer que yo tengo ese autito. Ojo que yo escucho las voces y veo quién está hablando acá, ¿eh? Así que ojo con eso. Bien. Esto es un Chevroletcito, Kiner. Bien. Vamos a suponer que este es eléctrico y tiene la batería acá. ¿Sí? Qué bueno, cómo anda. Lo que pasa es que la humanidad por ahí, excepto nosotros, la humanidad por ahí está acostumbrada a mirar la parte superficial. Ah, mira, eléctrico. ¿Qué es lo que decimos? No hace ruido y se carga en casa. Ah, qué capo que está, loco. Bien. Y ahí terminó lo lindo. ¿Por qué? No es que yo le tire palo a esto, porque esto seguro que va a desvirtuar lo otro. Esto es lo que se viene y no hay manera de pararlo. ¿Está? Pero es como comprarte un traje y no tener la plata para pagarlo. ¿A qué es lo que me refiero? Yo me refiero a nuestro país. Esto yo conecto al cargador como un celular, perfecto. Ahora, de acá para atrás el problema. Mientras la gente lo que ve hasta acá, porque no tiene por qué ver, pero nosotros sí tenemos el título que nosotros tenemos, o que vamos a tener, ¿sí? Nos debe hacer pensar qué es lo que sucede de acá para atrás. ¿Cómo vos estás generando la energía para que yo pueda cargar como un celular? ¿Cómo hago? Eso nadie te dice. Los grandes ecólogos, nadie te dice eso. Todos van a atacar, que es la fácil. Esa es la de cualquiera. Pero nadie te dice si vos estás contaminando con residuos nucleares para generar eso. ¿Quién te dice eso? No, que ahora van a inventar. Si con ahora van a inventar, yo voy a morir de viejo ya. Ese ahora van a inventar ya no. A mí no me convence más. No, pero tenemos motores diésel que están generando energía eléctrica. Y bueno, entonces está pasando la energía por un motor diésel que tiene 40% de rendimiento. O sea, si fuera por mí, yo también tendría todo eléctrico. El problema está en que no querramos desvirtuar todas las máquinas térmicas diciendo que lo eléctrico es mejor, tiene mejor rendimiento, sí, pero ¿de dónde vos sacás? Es como yo siempre le estoy diciendo. No se olviden que la energía eléctrica tiene alto rendimiento porque es algo que ya fue fabricada, o sea, ya fue transformada esa energía. En cambio, vos con los fósiles, con la energía térmica, vos lo estás sacando en bruto, o sea, de la tierra. ¿Sí? Está bien que estás contaminando el ambiente, pero por eso tiene esa desventaja. ¿Verdad? Pero es algo que yo por ahí lo puedo almacenar, tiene sus ventajas también. Pero lo que yo creo que es el caso acá es que yo contaminaría lo mismo con mi auto que creando esa energía, ¿no es cierto? Ahora, exacto. Cuando yo creo esa energía, estoy en un lugar fijo, por lo que yo puedo usar esos gases o almacenar esos gases y no que no se vayan libremente, porque con un auto no tengo nada en el caño de escape. Exacto. Ahora, en una fábrica le puedo poner algo arriba que agarre el 50% de los gases o más y uso eso para otra cosa o lo purifico, cualquier cosa y la contaminación es muchísimo menor. Exacto. Esa sería una forma ideal, pero es muy cara para miles de millones de personas. ¿Te das cuenta? Bueno, Y otra cosa que ahora le agrego una más. Si yo tengo un autito, vamos a hacer un poquito más lindo, ¿no? Así. Pero igual ¿Sí? eso que dijo Corpi en los gasoleros se ocupa ahora, que es la válvula EGR que vuelve a ocupar los gases para hacer una combustión. Sí, algo te lo almacena, pero la macana es que todo dejan pasar el dióxido. Ojo con reírse, chicos, ¿no? Mirá el que mira una clase de máquinas térmicas y ve esto. A mí me sacan el título. Hombre. Bueno, ahora, si viene alguien y me dice, che, vos sabés que descubrí el panel solar que yo no cargo más porque esto tiene un tipo de batería que me dura 20 años, o lo que dura el auto, y anda a energía solar. Me mató, por no decir una guasada. Me mató.
te felicito, anda y encargame uno. ¿Sí? Yo quiero ese. ¿Sí? O sea, las baterías que tiene duran 20 años, no me venga con que duran 5 años porque no quiero yo eso. Voy, cargo el tanque de la camioneta y salgo a dar vuelta. Yo eso no quiero con 5 años, no. 10 años, 15, por lo menos 10 años tiene que durar. ¿Sí? Tiene un panel solar arriba del techo que carga energía y la batería, los restos son silicio, calcio, magnesio, cosa que después de un tiempo se empieza a autodestruir y queda como la arena que yo tengo en el patio. Ahí me mataste. ¿Por qué? Porque el caucho es reciclable, la chapa es reciclable, esto te dura no sé cuántos años, las baterías se disuelven y no queda ni un residuo. Eso es lo que, a lo que tendríamos que apuntar. Profe, ¿Sí? pero las baterías de grafeno son mucho más ecológicas que Sí, silicio por y esas supuesto. cosas. Y ya la tecnología del grafeno se avanzó muchísimo en estos últimos años. Sí, Entonces, exactamente. básicamente no contamina, se cargan en 5 minutos las baterías de, por ejemplo, celulares que tienen 3 amperios o 3000 miliamperios. Sí, Eh, Como es, se cargan rapidísimo las baterías. Supongo que eso sería buenísimo. una alternativa y ya se están Eso usando yo creo, en fábricas bueno, como Tesla. eso es parecido a lo que yo te estoy diciendo. Es algo ecológico, a eso tendríamos que apuntar. ¿Sí? Pero en ese interín, lamentablemente, tenemos que pasar por esta parte. Vamos a suponer que todo, o sea, como vos me decís, Julián, la batería de grafeno y todo eso, volvemos al mismo que este. Porque esa batería vos tenés que cargarla. ¿Y cómo generaste esto acá? Ese es el problema. En Francia se está usando termonuclear. En otros países, en Japón, se está usando termonuclear. Yo creo que eso es lo primero que tendrían que eliminar, la Claro. energía termonuclear. Y a ver de qué color nos pintamos ahí. Ahí me gustaría ver. Profe, pero en la Unión Europea ya están cerrando todas las... ¿Sí? ¿cómo Claro, es? pero lo que pasa es que están cerrando, pero ¿cómo sustituyen eso? Ese es el problema. Con ¿Te das cuenta? paneles solares y Eh, generadores profe, Y eólicos. bueno, en el yo, momento que existan todos paneles solares y todo ventilador eólico, ahí creo que vamos a tener una... por supuesto que Europa está trabajando mucho en eso, lo cual me alegra un montón. En algún momento yo creo que vamos a llegar a esto. el otro En día, algún profe, momento, o la carga que vos decís abastecida con energía solar o con eólica, que inclusive la eólica al lado de la solar quedaría, porque vos tenés cosas que se están moviendo, en cambio la solar no tenés nada que se está moviendo. Yo creo que Claro. tienen que trabajar mucho en darle mucha eficiencia. Esto es lo que no tiene mucha eficiencia. El panel. el otro día estaba Sí, viendo una charla, profe, y una charla TED, y sí, el encargado, era un encargado de muy alta, encargado de la energía de varios países, dijo ajá, que los paneles solares y lo eólico no sirven porque sí, necesitan ocupar mucho espacio y generan muy poco. claro, Entonces el exacto. futuro es energía nuclear. Sí, pero no de ficción como están haciendo ahora. No, El futuro de la energía solar de fusión, como la del sol. Y en eso yo sé que están trabajando, pero le queda un par de décadas de desarrollo todavía, porque no pueden controlar la fusión. Es lo mismo que el sol, ¿sí? Y es autosustentable. Manejan hidrógeno, helio y algunos otros compuestos más. Esa sí es la energía del futuro, pero nadie la sacó todavía. China hablaba hace unos años atrás que le iba a llevar unos 50 años, pero ahora redujeron a 20, 25 más o menos. El desarrollo para obtener mini soles. Son como mini soles. Pero bueno, todo está en proceso, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? A eso es lo que voy. Yo sé que eso es lo que se viene, pero tampoco desvirtuar máquinas que por ahí tienen sus años todavía de funcionamiento. Si no, me quedo sin trabajo, chicos. No. Bien, sigamos con esto porque si no, no vamos a avanzar. Acá, en este tipo de combustibles, tenemos otra clasificación donde yo le agregué esto. Acá tenemos toda la familia, ya apuntando a que después vamos a dar estos dos que están acá, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá están los que vimos, luego tenemos los líquidos, tenemos gasolina, gasoil liviano, gasoil pesado, fuel oil,
y la fórmula aproximada, la fórmula química que representaría esos hidrocarburos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos los gases manufacturados, el gas que se usa en la ciudad, que es el GNC sería, gas natural y cualquier mezcla, tenemos mezcla o GLP, que son gases licuados. Hay gases que por más que yo los comprima no se licúan, como el GNC, y hay gases que es el que se está usando en algunos vehículos en Posadas o en Encarnación en Paraguay, que es el GLP, ¿sí? Que sí viene, cuando uno mueve la garrafa, se siente el líquido adentro, como parte del que nosotros tenemos por ahí en la garrafa de la cocina, que se siente que hay un líquido adentro, que uno dice, mirá, tiene agua adentro. No, es una parte que se licúa de ese gas que tenemos en la garrafa. Cuando se va consumiendo, se va expandiendo y se va transformando en gas a medida que va vaciándose. ¿Sí? Bien. Acá tenemos lo que les mostré recién, distintos tipos de carbones que en nuestra, aparte en el país, todo lo que dijimos anteriormente está fantástico, la verdad que está fantástico, pero principalmente en nuestro país y en nuestra provincia, yo creo que ustedes van a llegar a jubilarse y van a empezar a ver los cambios recién, porque esto es para largo todavía. Hasta que una industria maderera, por ejemplo, como la que tenemos en la zona, o yerbatera, cambie el tipo de combustible y tiene mucha inercia eso, porque son muchas máquinas térmicas que ya están amortizadas y funcionan, ¿sí? Funcionan. Entonces eso va a llevar muchos años, principalmente en países de tercer mundo, yo le diría, pero en realidad hoy en día para no ofendernos, para que nosotros no nos ofendamos, dicen países en vías de desarrollo, dicen, guau, como decimos acá, ¿sí? Países de tercera o de cuarta como el nuestro van a demorar mucho más, inclusive cuando ya no se usen más vehículos a combustión, nosotros todavía lo vamos a tener por un tiempo más a los vehículos movidos por combustión. Principalmente por los manejos que hay acá en nuestro país en cuanto a el poder adquisitivo, la sociedad, etcétera, todo el nivel socioeconómico que tiene nuestro país, ¿sí? Sin mencionar lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Esto te tira para abajo unos cuantos años, principalmente a países como el nuestro. Entonces acá yo pienso que va a haber vehículos, no solo vehículos, sino cada vez más cosas eléctricas, ¿sí? Pero también hay que decir que esto va a seguir por un tiempo más, ¿sí? Un buen tiempo más todavía, no solamente los vehículos, sino máquinas industriales que se mueven con este tipo de combustibles. Principalmente máquinas a vapor. Si hay que optar entre energía termonuclear y la energía térmica de un combustible fósil, y yo pienso que habría que optar por la energía térmica de un fósil, ¿sí? Porque nadie habla dónde dejan los residuos nucleares, nadie habla que en el sur hay países que nos pagan y tiran residuos nucleares en ciertas partes del sur. Esas cosas por ahí no se conocen, no se hablan mucho. Francia tira en el mar, en tachos que dicen que duran 300 años porque están bien sellados de residuos nucleares. Digo, eso es energía, pregunto yo, ¿no? ¿Eso es energía limpia y tirarle palo a la energía térmica de los autos? No sé, eso es una pregunta que queda hecha y no creo que se pueda contestar, ¿sí? Bien, sigamos con esto. Los combustibles sólidos naturales, se tiene leña, normalmente tienen, depende de qué parte de la leña usemos, la leña está formada por celulosa principalmente, y algunos otros compuestos. La celulosa está formada por un hidrocarburo, que es carbono e hidrógeno, y tiene mucho porcentaje de agua, tiene algo de lo que forma la ceniza, ¿sí? Algunos óxidos o minerales que forman la ceniza. Ahí dicen, el análisis elemental de la leña, que decía análisis elemento por elemento que constituye la leña, da un valor promedio de 50% de carbono,
6% de hidrógeno, fíjense ahora, 44% de nitrógeno, ¿sí? Y óxidos o minerales que forman la ceniza. ¿Ya? Ese es el porcentaje de cosas que tiene la leña, de elementos que tiene la leña, por eso es un análisis elemental. Distintas especies. Acá no dice leña de pino, leña de monte, leña de quebracho. Si yo le digo a ustedes que las leñas son todas iguales, ¿ustedes qué me contestarían? Las leñas son todas iguales. Yo agarro un pedazo de pino y es lo mismo que un pedazo de canela o un pedazo de angico, es lo mismo. ¿Están de acuerdo o no? No, profe. Sí, Yo tenés que puedo decir ser, que sí. sí. No, No, profe, solo. no es lo mismo. Pero por supuesto que densidad es la sí. misma. Klim me va a querer saltar y me va a querer pegar, mano, pero no, es lo mismo. ¿El peso específico no es la misma de toda la madera? Exacto. La mejor es la palmera. Y la constitución es la misma. Es como que yo diga, las personas somos todas iguales. Primero van a decir no, pero básicamente sí. Estamos Sí, formados de lo profe. mismo. Exacto. Pero el poder calorífico de cada leña es diferente, no es el mismo. No. ¿Por qué va a aparecer una tabla y va a decir que tienen poderes caloríficos diferentes? Porque ese tipo de leña tiene un peso específico mayor, tiene menos agua. Por ejemplo, la ventaja que tiene el quebracho, que se consigue en Chaco, que es una madera pesada, te van a decir, y es pesada porque no tiene agua, porque es pura madera, es pura celulosa, pero la celulosa es la que forma la madera. ¿Se dan cuenta? El pino es liviano, ¿por qué? Porque es pura agua, yo lo seco y queda aire adentro. Pero la celulosa es la misma que tiene otro. La mejor es la palmera, profe. ¿Eh? La mejor es la palmera. La palmera, y bueno, no sé. Pero la cuestión es que las maderas están formadas todas por celulosa. Ahora, de que una tenga más agua que otra, es otra historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo cargo un camión completo de 20 toneladas de pino y quizá 10 toneladas, o no quiero ser muy mala onda, pónganle 8 toneladas de agua tenés ahí. En cambio, si yo cargo un camión con 20 toneladas de angico, voy a tener 1 tonelada de agua. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Por eso es que van a ver que en 1 kilo de madera de monte tiene mayor poder calorífico que 1 kilo de madera de pino. Y claro, si yo tenés la mitad de agua. ¿Se entiende eso? No dice tratado ni secado, es la madera que vos sacás. Por eso en este tema vamos a aprender a calcular por peso y por unos procedimientos que se hacen, cómo concluir y cómo saber qué cantidad de agua tiene una madera, o un carbón o lo que sea. ¿Sí? Hay unos ensayos que se hacen que son muy sencillos, los cuales me determinan, por ejemplo, esa madera tiene un 43,8% de agua. ¿Sabes qué? Tu camión lleva de vuelta porque eso no me sirve. Yo no quiero calentar agua cuando estoy quemando leña. Tráeme otro. Entonces le haces un análisis a la madera que te trajeron y decís, bueno, este tiene un 20%. Bueno, menos de eso no voy a poder obtener. Ese sí te compro. ¿Está? Porque uno por ahí piensa en la leña que yo pongo en la salamandra. Pero cuando yo tengo que comprar todos los días 10 toneladas de leña para mover un emprendimiento, ahí los números empiezan a ser importantes. ¿Por qué? Porque ustedes se ahorran. Lo que ahorran de leña en 2 camiones le pagan a 10 personales de la empresa. En un mes, ¿se dan cuenta? O sea, eso es lo que va cuando tienen o trabajan en una industria grande, por eso le piden la eficiencia máxima y el conocimiento que puedan tener les ayuda en este caso, por ejemplo. ¿Se empieza a poner interesante esto o no? Una consulta, profe, mientras Sí. estamos un matecito. Sí, ¿Nosotros sí. de la leña usamos el hidrógeno o el carbono? Los dos son combustible. ¿Te acordás que el lunes decíamos, vos tenés un CH? Sí, Con sí, o sea, entiendo que oxígeno aprovechamos más. y lamentablemente no se puede desprender del nitrógeno. El oxígeno viene junto con nitrógeno. No puedo hacer que queme un vehículo
o una industria, solo oxígeno igual almacenar un tanque. Es imposible, eso es muy caro. Entonces vos lo que haces es tirar un pedazo de leña y cuando tiene la energía suficiente como para mantenerse, que es lo que vimos en la definición, este con este da CO2. Y este con este, vamos a poner más acá, da H2O. Después vamos a ver la igualación de las ecuaciones, qué número tiene acá este y qué número tiene acá este, y cuánto necesito de esto para que se iguale la ecuación química. Y después vamos a ver en combustiones que se pone un exceso de aire, porque la leña tiene una granulometría muy grande y necesita un exceso, un montón de cosas que vamos a ver después en combustiones. Pero por ahora, lo que estamos viendo es lo que se forma, por eso yo le llamo combustible, es una reacción química, una oxidación ¿entre quién? Entre los hidrógenos, ojalá tuvieran más de esto que de esto, ¿sí? Pero el combustible que viene, que vos cuando cortás el árbol y tirás la leña adentro, es esto. Y tenés mayor porcentaje de carbono. Sí, pero eso genera más CO2 que es perjudicial. Y bueno, ¿qué querés que haga? ¿Sí? Es lo que hay. Es el típico dicho barato, es lo que hay. Valió el trago otra vez. Bien, ¿se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Hay que plantear. Les extraño, chicos, pero bueno, diciendo estas pavadas así, por lo menos me ayuda un poco. Bien, sigamos a la otra página. Dale. Después, antes de terminar la clase con nuestro grupo, tenemos una consulta ahí que nos trabó. Bueno, después de terminada, ya está, y media son ya, che. ¿Cómo pasó la hora, che? Tanto hablaba, bueno, iba a decir pavada, pero no, hablamos cosas por ahí que tienen que ver con el tema. Yo quería llegar hasta esta tablita. Chicos, la clase que viene sí vamos a apretar el acelerador porque si no vamos a dar esto hasta julio, o menos. Lo que yo me voy a hacer pavo. Yo me voy a hacer el pavo en las vacaciones, chicos. Yo voy a seguir el largo nomás. Si nadie me dice nada, yo sigo nomás. Sí, no, está bien. Vacaciones, profe, son vacaciones. Ya ponerle que demos una sola vez a la semana nomás. Voy a seguir nomás. Si no, vamos a quedar demasiado atrasados. Van a ver la mitad de la materia, no ustedes. Por lo menos vamos a usar, ahora vamos a seguir parejo hasta que empiecen las clases. No sé, yo pienso eso ahora. Desde bien. marzo estamos en vacaciones. Exactamente. Angélica, ahí sí, ahí bueno, de este tema bien, vamos a terminar de dar este tema para tener la evaluación. Bueno, no, ahí lo que dijo Angélica. En esta materia no estamos de vacaciones, convengamos. Profe. No, profe, en esta Anoche vi ahí, entré en la plataforma, actualicé todo lo que hay en la plataforma, después de un mes y medio de no haber entrado en la plataforma, ahí puse todo lo mismo que hay acá en el Classroom, está todo en la plataforma. Lo que vi es que hay gente que todavía no colgó nada, chicos. Tienen que entrar a jeringuearle, chicos, porque si no, es lo que ustedes ven, ¿eh? Esto y terminamos, chicos. Fíjense el quebracho. ¿Qué dice acá? Kilojoule por kilogramo. Claro, ¿qué es lo que yo hice? Tirar 1 kilo de quebracho, ve cómo quema y tiene este poder calorífico. Y la pobre leña de monte tiene menos. ¿Pero por qué? Porque tiene más agua. O tiene además más silicio, que es más ceniza. Pero si yo analizo solo el hidrocarburo que tiene la leña, esto es un regalito para ustedes. Todas tienen lo mismo. Si yo le saco las cenizas, le saco la humedad que tiene todas estas maderas acá, la de la lista, y todos van a tener el mismo poder calorífico y todos van a pesar lo mismo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Profe, sí. No entendí una cosa. Entonces, usted dice que si toda la humedad baja a 0% en todos los casos, el poder calorífico sería el mismo. Sí, y le sacás también toda la ceniza, porque por ahí la ceniza puede interferir en eso. Porque si tiene mucho, en donde creció ese árbol, tiene mucho silicio que se pasó ahí, tiene mucho nitrógeno, tiene eso con la leña, puede interferir. Entonces también le sacás eso y dejás solo el carbono y el hidrógeno, la celulosa es la misma. ¿Sí? O sea, ese árbol puede ser más pesado, más liviano, porque tiene, además de la celulosa, mucho residuo como ser, por ejemplo, los minerales o mucha agua.
Pero si vos le sacás el agua al pino y le sacás la ceniza, que siempre es casi insignificante la cantidad que tiene de silicio eso. Vamos a suponer que le dejamos el silicio a todo, y yo te digo que si vos le sacás el agua a todas las maderas y te quedan casi todas iguales. Lo único que va a tener que, para equiparar un tronco de quebracho, va a tener que poner 3 pinos más o menos, para equiparar de madera a madera. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Profe, necesito que me explique por qué... Chicos, vamos a preparar la sopa. Sí, Ahora vienen las consultas. Tipo, aquello que tengan que consultar, seguimos conectados y los otros nos vemos el lunes. Pórtense Profe. bien. Profe, espere, Sí. una consulta de esta, profe, una duda acá. Quiero que me explique no hay por qué Consulte, entre el no, quebracho 1 y el quebracho 2 hay una diferencia de más o menos el 100%, me dan casi lo mismo de calor, de potencia. Y esa es la diferencia. Fíjate. No, o sea, porque hay tanta humedad de diferencia y dan casi lo mismo. Pero es en porcentaje. Bajo el porcentaje. Habría que ver, lo que pasa es que hay que ver qué porcentaje tiene este quebracho 2. Hay que ver qué porcentaje de otras cosas tiene. De silicio, de cal, de si tiene mucho nitrógeno, poco nitrógeno. Esto en general lo más importante es la humedad. Sí, hay un pequeño, hay una diferencia en ambos. Si bien la humedad del 8 al 14 es el doble del 8 al, no es el doble, pero es un 40% más del 8 al 14, igual es bajo el porcentaje de humedad que tiene. En el pino estamos hablando del 45 al 50%. ¿Cómo no va a ser mucho más bajo? Acá en kilojoules por kilogramo, el pino te llega a 9, 10, en algunos casos tiene 8, 7, 7.000 kilojoules por kilogramo, es bajo. Bajo. ¿Por qué? Porque tiene mucha que calentarse el agua, hervir, y ahí recién tenés lo que quema, porque eso no quema. Vos evaporaste agua cuando tiraste una leña verde, o una leña con agua al fuego. Claro. Es como que vos un poquito. Habría que ver a este tipo acá, a qué llamó quebracho 1 y quebracho 2. Habría que ver qué análisis hizo. Tiene que estar muy usada en nuestra provincia, es el eucalipto. No sé cuál de los dos es eso que dice ahí. El eucalipto y la leña de monte. ¿Sí? Fíjate que acá lo mismo, hay una diferencia pequeña y ¿sabes lo que pasa? Que no es proporcional esto acá. No es proporcional a la cantidad de agua el poder calorífico. ¿Por qué? Porque el poder calorífico depende de la cantidad de carbono, hidrógeno o de celulosa que tiene. ¿Sí? Entonces por ahí no es tan proporcional como dice ahí. Fíjate acá que entre este y este hay pequeña diferencia de humedad y sin embargo acá hay una diferencia casi igual que entre el quebracho 1 y el quebracho 2, entre el eucalipto 1 y el eucalipto 2. Pero la cuestión es esa, el concepto que le tiene que quedar es el siguiente. Los árboles o las leñas están constituidas principalmente, o lo que se quema, es la celulosa. La celulosa es una rama de moléculas, una molécula ramificada, que está conformada por carbono, hidrógeno y algo de oxígeno. ¿Sí? Que son todas las mismas en las plantas. Ahora, si tiene más agua o menos agua, principalmente eso es lo que te talla. ¿Por qué? Porque el agua está ocupando espacio. Por eso pesa también, pero no te sirve como combustible. Por eso cuando vos tenés una madera, por ejemplo el quebracho, ¿qué es lo que tiene? Tiene mucha celulosa y poca agua. Entonces tenés más madera para quemar en un mismo árbol. A eso es lo que voy. La persona que ve externamente dice, che, pero si esta es una rama que tiene la misma dimensión, el mismo volumen. Sí, pero adentro la mitad es agua, como el pino, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y al secarse la madera. Y sí, por eso se lo seca al aire libre, a veces para liberar un poco de la humedad. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo se elimina humedad y cómo se saca el valor de la humedad si empezamos el práctico. Pero Así ¿y la que resistencia de la madera sería la misma?
Porque, o sea, La, a lo que yo quiero la llegar es, cuestión- por ejemplo, ¿por qué ocupan los pilares de eucalipto y no de pino? Si podrían secar, por ejemplo, el Ah, pino y la quedaría igual. resistencia. Bueno, vamos a lo mismo. Fíjate vos si vas a hacer algo de pino. Vos, el pino que hay hoy en día, creo que en un año crecen 5 metros o menos. Aquí lo que vos cuando clavás un clavo, yo creo que si vos intentás con el dedo, vos podés clavar un clavo en el pino que hay ahora. ¿Por qué eso? Es puro aire, porque le sacan el agua, secan el pino en unos secaderos artificiales, queda seca, no se deforma, todo lo que vos quieras. Pero es puro aire esa madera. Si no, no le hacen un tratamiento especial para que no se absorba humedad y quede con moho, que algunos machimbres vos por ahí ves que quedan verdes, ¿sí? Eso agarra humedad de vuelta, absorbe esa humedad que le sacaron en un secadero artificial, en forma artificial. Entonces, ¿por qué no hacen cosas resistentes con ese pino? Porque ellos le sacaron la humedad y esa humedad que estaba dejó un montón de hueco y tenés poca madera y mucho aire. En cambio, el eucalipto es más denso y por el mismo volumen tenés más cantidad de madera. ¿Sí? Por eso es que usan una madera más resistente. Tiene más madera. ¿Sí? Aparte, cómo está conformada la fibra de uno y las fibras de otro, eso ya iríamos más a la resistencia de cada tipo de madera. Pero la constitución, desde el punto de vista de combustibles, es la misma. ¿Está, chicos? Sí, profe, Sí. sería mucho pedir que pueda explicar de vuelta el ejercicio número 8 del trabajo práctico anterior, del número 3. Bueno, espera que lo busco. El TP3. A ver. Número 8. Dice, un recipiente a presión contiene 1,5 kilos de vapor saturado a 4 bar relativo. Determinar a ver. Dice. Bueno, vamos a graficar eso un poquito. Bien. La típica grafiquita. Dice un recipiente a presión, contiene 1, ahí te está dando la masa. Vapor saturado a pH. ¿Qué sería esto? 5 absoluto. Sí, Dice vapor saturado. ¿Dónde estamos acá? sí. Determinar la temperatura a la que se encuentra el vapor. Eso lo saca de la tabla, ahora vamos a ir a ver. Y la cantidad de calor que se debe extraer del vapor para reducir su calidad al 60%. Este es el título de 06. Entonces, ¿qué haces? Vos vas a la tabla. Te voy a decir nomás, no vamos a ir a la tabla porque si no te lo voy a resolver al ejercicio. Sí, ¿necesita la temperatura? Entonces vos de la tabla sacás HFG. ¿Sí? Si vos multiplicás HFG por 0,6, ¿qué tenés? Esa parte ahí. Bueno, entonces, si vos al HFG le restás esta parte, te da esta. Ajá. Qué fácil que es, ¿viste? No. Profe, Qué increíble, ¿eh? profe, una consulta. ¿Podemos usar aplicaciones del celular, digamos, pero hablo para la evaluación, por así decirlo, para que Pero nos dé hacerlo más rápido antes por que supuesto que multiplicarlo por pueden usarla. 0,6? Ah, está Por bien, está bien. supuesto que pueden usarla. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Estamos? Bueno, ahora podemos pasar a la parte de consultas. Pueden pasar. Bueno, la vez pasada fuimos nosotros los primeros, así que si hay otro grupo que tenga consultas antes, creo que si quieren hacerlo, nosotros esperamos. Metele, después vemos si hay otro. Bueno, nosotros tenemos que calcular la potencia del motor eléctrico que vamos a utilizar, que tiene que mover un eje. Y para eso necesitamos saber la fuerza que hay que hacer para mover ese eje. Ajá. Bueno, entonces calculamos el momento de inercia del eje, que sería la masa por el radio al cuadrado. Bien. Pero
Yo pienso que nuestro error está en la parte de unidades, ¿sí? Bueno, la masa en kilogramos, el radio en metros Espera, cuadrados y el momento espera. Te voy a interrumpir un ratito. O sea, vos lo que Sí. querés diseñar es el eje de la máquina, porque el motor No, o eléctrico sea, vos lo seleccionás, ¿eh? Vos lo seleccionás de un claro, catálogo. Ella tiene claro, claro. un torque que se puede escribir así, o un momento torsor, que nosotros ya lo vimos en ejes. ¿Sí? Entonces, vos primero tenés que diseñar tu eje que va a mover la máquina. Y cuando vos tenés este momento torsor que te da, que necesita el eje de la máquina, va a un catálogo de motores y decía, a ver, tanto HP, tanto torque. Y ahí elegí. Si me sacan a las patas de la clase. Por eso, pero lo que nosotros quisimos hacer es, o sea, es hacer esta deducción. Primero Sí. calculamos el momento de inercia, después la velocidad a la que queremos que gire, y Sí. bueno, y ahí con eso sacamos el trabajo. Y te estás complicando. Si vos ya sabes, acordate que potencia es igual a momento torsor por la velocidad, la N en RPM, por ejemplo. Si Sí. vos del eje vos tenés que sacar esto. Sí o sí tenés que sacar eso. Y las RPM vos las necesitás para saber, o sea, vos también las sacás de lo que Claro. vos estás haciendo. Y ahí sacás la potencia, Claro. y vos con esa potencia vas y Y seleccionás el motor. el momento torsor, ¿cómo lo sacaríamos? Porque nosotros, digamos, hicimos Momento el torsor. eje. ¿Para qué va a usar el eje? ¿Para mover un ventilador? No, para A el ellos eje le del motor. Ahí está el eje. Sí. Vamos a suponer que ahí está el eje.